La historia de San Antonio de Padua. Conocido como el santo patrono de los pobres, de los marineros y pescadores, de los sacerdotes y viajeros, protector y guardián del correo y hacedor de milagros, la historia de San Antonio de Padua es muy especial. San Antonio nació en 1195, 13 años después de San Francisco de Asís, en Lisboa, hoy Portugal. Su nombre de pila era Fernando, ya que sus padres, Martín y María Bulum, pertenecían a una de las familias más distinguidas de la ciudad. A los 15 años, Fernando ingresó en la orden religiosa de San Agustín. La vida monástica no era precisamente tranquila para el joven, ni propicia para la oración y el estudio, ya que sus viejos amigos lo visitaban con frecuencia y participaban en acaloradas discusiones políticas. 2 años después, a petición suya, fue enviado a Coimbra, zona rural. Allí comenzó 9 años de intenso estudio, aprendiendo la teología agustiniana que más tarde combinaría con la visión franciscana. Es muy probable que Fernando fuera ordenado sacerdote durante esta época. La vida del joven sacerdote dio un giro crucial cuando los cuerpos de los primeros 5 mártires franciscanos regresaron de Marruecos. Los franciscanos habían estado predicando a Cristo en una mezquita de Sevilla. Al principio, corrieron peligro de ser martirizados, pero el sultán les permitió pasar a Marruecos, donde, tras seguir predicando sobre Cristo, a pesar de las reiteradas advertencias, fueron torturados y decapitados. Ante la presencia de una gran multitud, entre la que se encontraba la reina, sus restos fueron trasladados en solemne procesión hasta el mismo monasterio donde vivió Fernando. Este acontecimiento, aunque para muchos fue trágico y triste, se consideró glorioso y de hecho, inspiró al joven Fernando. Tanto es así que lo inspiró a tomar una decisión trascendental que cambiaría su vida y la de muchos en el futuro. Decidió que él también se haría franciscano. Desde el principio, compartió sus sentimientos con los hermanos franciscanos, diciendo: «Con gusto vestiría el hábito de vuestra orden si me prometéis enviarme cuanto antes a la tierra de los sarracenos, para que pueda alcanzar la corona de los santos mártires». Para lograrlo, pidió permiso para abandonar la orden de San Agustín. Tras algunas objeciones del prior de los agustinos, se le permitió abandonar el priorato. El joven monje agustino llamado Fernando fue al convento de San Antonio, donde hizo los votos de la orden franciscana y asumió el nombre de Antonio en honor al patriarca de los eremitas. Fieles a su promesa, los franciscanos permitieron a Antonio ir a Marruecos, para seguir lo que él sentía que era su vocación, ser testigo de Cristo y también mártir, si Dios lo pedía. Pero, como suele ocurrir, el regalo que Antonio quería dar no era el que se le pedía. Estando en Marruecos, enfermó gravemente y, tras varios meses, se dio cuenta de que tenía que volver a casa. Durante el viaje de regreso, su barco se enfrentó a tormentas y fuertes vientos y fue arrastrado hacia el este por el Mediterráneo. Finalmente, su barco atracó en la costa este de Sicilia. Los frailes de la cercana Mesina, aunque no lo conocían, lo recibieron y comenzaron a cuidarlo hasta que recuperó la salud. Aún enfermo, Antonio quiso asistir al gran capítulo de Pentecostés de las Esteras, llamado así porque los 3000 frailes no tenían alojamiento y dormían sobre esteras. Francisco de Asís estaba allí, y también estaba enfermo. Como Antonio era básicamente un visitante foráneo en el convento de Sicilia, no recibió ninguna asignación durante el capítulo de las Esteras, así que pidió ir a estar con un superior provincial del norte de Italia. «Instrúyeme en la vida franciscana», pidió, sin mencionar su formación teológica previa. Cuando el superior provincial accedió, Antonio se llenó de alegría. Ahora, al igual que Francisco, tenía su primera opción, una vida de reclusión y contemplación en una ermita. Antonio fue reconocido por primera vez por su gran don para la predicación en una reunión para la ordenación de dominicos y franciscanos en 1222. Tras la comida, el provincial sugirió que uno de los frailes diera un breve sermón. No había voluntarios en el grupo, así que se le pidió a Antonio que diera,
Algo sencillo, ya que presumiblemente carecía de educación y en ese momento solo tenía 27 años. Antonio, aunque al principio se resistió a la oferta, finalmente comenzó a hablar con sencillez y naturalidad. Su pasión interior se hizo evidente. Su conocimiento era inconfundible, pero fue su forma apasionada de hablar lo que realmente impresionó a todos los presentes. Una vez expuestos sus talentos y conocimientos, su tranquila vida de oración y penitencia en la ermita se transformó en predicador público. Francisco supo de las habilidades de Antonio como predicador y reasignó al joven sacerdote a predicar en el norte de Italia. Sabemos que no todos quedaron impresionados con su predicación. Cuenta la leyenda que un día, al no tener oídos sordos, Antonio fue al río y predicó a los peces. Eso, según el relato tradicional, captó la atención de todos. Antonio viajó incansablemente tanto por el norte de Italia como por el sur de Francia, quizás unos 400 viajes, optando por entrar en las ciudades donde los herejes eran más fuertes. Sin embargo, los sermones que dejó rara vez lo muestran discrepando directamente con ellos. Según la interpretación de los historiadores de la Iglesia, Antonio prefería presentar la grandeza del cristianismo de forma positiva. De nada servía desmentir a la gente, Antonio quería convencerlos de la verdad, de la verdadera tristeza y la conversión, así como de la maravilla de la reconciliación con un Padre amoroso. El superior de Antonio, San Francisco, seguía recibiendo excelentes informes sobre sus sermones, su conocimiento de las Escrituras y su devoción a María. En 1224 le escribió pidiéndole que enseñara a sus hermanos franciscanos. Antonio se convirtió en el primer maestro de la orden franciscana en recibir la aprobación y las bendiciones especiales de San Francisco. Antonio continuó predicando mientras enseñaba a los frailes y asumió mayores responsabilidades dentro de la orden. En 1226 fue nombrado superior provincial del norte de Italia, pero aún encontraba tiempo para la oración contemplativa en una pequeña ermita. Alrededor de la Pascua de 1228, a la edad de 33 años, conoció al Papa Gregorio IX en Roma. El Papa había sido fiel amigo y consejero de San Francisco. Naturalmente, el famoso predicador Antonio fue invitado a hablar. Lo hizo con humildad, como siempre. La acogida fue tan grande que posteriormente se dijo que parecía repetirse el milagro de Pentecostés. De regreso a Padua en 1231, Antonio predicó sus últimos y más famosos sermones de Cuaresma. La multitud era tan grande, a veces 30.000 personas, que las iglesias no podían acogerlas, así que se dirigía a las plazas o a los campos abiertos. La gente esperaba toda la noche para escucharlo. Necesitaba un guardaespaldas para protegerlo de quienes, armados con tijeras, querían arrancarle un trozo de su hábito como reliquia. Después de la misa y el sermón de la mañana, Antonio escuchaba confesiones. Esto a veces duraba todo el día, al igual que su ayuno y oración constante. La gran energía que había desplegado durante la Cuaresma lo dejó exhausto. Fue a un pueblito cerca de Padua para descansar y recuperarse, pero pronto se dio cuenta de que la muerte se acercaba y quiso regresar a Padua, la ciudad que amaba. Sin embargo, el viaje en carreta lo debilitó tanto que tuvo que detenerse en Arsella. Al final, tuvo que bendecir Padua a distancia, como Francisco había bendecido a Asís a distancia. En Arsella, recibió los últimos sacramentos, cantó y rezó con los frailes. Cuando uno de ellos le preguntó a Antonio qué miraba con tanta atención, respondió: «Veo a mi Señor». Murió en paz poco después. Tenía solo 36 años y apenas llevaba 10 como franciscano. La historia y la tradición de la devoción a San Antonio de Padua comenzaron casi inmediatamente después de su muerte, el 13 de junio de 1231. Miles de personas acudieron a ver el cuerpo de Antonio y a asistir a su entierro. Su tumba se convirtió de inmediato en un lugar de extraordinaria devoción y numerosos milagros. Al año siguiente, su amigo, el Papa Gregorio IX,
conmovido por los numerosos milagros que se le atribuyeron durante su vida y que ocurrieron en su tumba, lo declaró santo. En 1946, el Papa Pío XII declaró oficialmente a San Antonio doctor de la Iglesia. Solo Dios sabe cuáles son ciertas y cuáles son leyendas populares, pero al contar la historia de San Antonio de Padua, hay que incluir alguna mención de las historias comúnmente escuchadas que se le atribuyen tanto durante como después de su vida en la tierra. La primera es la historia del pan de San Antonio. Mucha gente hace donaciones para ayudar a los pobres en agradecimiento por las ofrendas que han atribuido a la intercesión de San Antonio. A esto lo llaman el pan de San Antonio. Se dice que la historia del pan de San Antonio comenzó en 1263, cuando un niño querido se ahogó cerca de la Basílica de San Antonio. La madre del niño rezó por la intercesión de San Antonio y prometió que, si le devolvían el niño, daría su peso en granos a los pobres para que pudieran hacer pan. Un regalo muy valioso en tiempos de pobreza y hambre generalizadas. Cuando el niño resucitó milagrosamente, la mujer cumplió su palabra y se inició la tradición de dar limosna a los pobres en nombre de San Antonio. Es una hermosa tradición de generosidad y caridad hacia los pobres. Y es apropiado que se haga en nombre de San Antonio, ya que es el santo patrón de los pobres. Mucha gente piensa en San Antonio como el buscador de objetos perdidos. La razón para invocar la ayuda de San Antonio para encontrar objetos perdidos o robados se remonta a un incidente en su propia vida. Según cuenta la historia, tenía un libro favorito de salmos que era muy valioso para él. Como esto era antes de la invención de la imprenta, el libro era un libro impreso a mano. Pero de aún más valor eran sus notas personales y los comentarios que había hecho en el Salterio para ayudar con la enseñanza de los estudiantes en la orden franciscana. Se sospechaba que un novicio que dejaba la comunidad había robado el Salterio. Antonio oró por la devolución de su preciada posesión. Poco después, el novicio devolvió el libro y buscó el perdón de Antonio, que le fue otorgado. El origen de las novenas está vinculado a la historia de una pareja sin hijos. Tras muchos años anhelando un hijo, la esposa acudió a San Antonio para compartir sus penas. Se dice que él se le apareció en sueños y le dijo, durante 9 martes, uno tras otro, visita la capilla franciscana y acércate a los santos sacramentos de la penitencia y al altar, luego reza, y lo que pidas, lo obtendrás. La pareja pronto tuvo un hijo. Hay muchas versiones de la leyenda de San Antonio acunando al niño Jesús. En la mayoría, San Antonio había viajado a una ermita local para pasar un tiempo en oración. Una noche, mientras estaba en profunda oración, Jesús se le apareció como un niño. La habitación se llenó de luz y risas mientras San Antonio sostenía al niño Jesús en sus brazos. Según se cuenta la historia, el dueño de la ermita, al ver la luz, fue a investigar solo para contemplar a San Antonio y al niño Jesús. Cuando la visión terminó, San Antonio se dio cuenta de que el dueño estaba arrodillado en la puerta y le rogó que no compartiera la historia hasta después de la muerte de Antonio. Antonio fue un fraile sencillo y humilde que predicó la buena nueva con amor y valentía intrépida. El joven, a quien sus compañeros frailes consideraban inculto, se convirtió en uno de los grandes predicadores y teólogos de su época. Fue un hombre de gran penitencia y celo apostólico. Pero, ante todo, fue un santo del pueblo. Su eficacia para llamar a la gente a la fe mediante su predicación fue tan importante como su labor pacifista y sus llamados a la justicia. Hasta el día de hoy, San Antonio de Padua es uno de los santos más venerados y populares de la Iglesia Católica. Una de las razones es probablemente que su vida fue lo que la vida de todo cristiano debe ser, una valentía inquebrantable para afrontar los altibajos de la vida, la llamada a amar y perdonar, a preocuparse por las necesidades de los demás, a afrontar las crisis, grandes y pequeñas. San Antonio de Padua intercede por nosotros. Suscríbete, comenta, comparte y dale like, para continuar llevando la palabra.